Conectas Podcast. Ronald Ojeda era un exteniente venezolano con una larga historia de rebeldía contra el régimen chavista y fue asesinado en Santiago en febrero. La fiscalía chilena apunta a que se trató de un crimen político ordenado desde Venezuela y ejecutado por el Tren de Aragua. No sería la primera vez que el gobierno de Maduro despierte sospechas de que persigue opositores fuera de sus fronteras. Pero ojo, tampoco es la única dictadura latinoamericana acusada de hacer justamente eso. Hoy en Tenemos que hablar, la larga mano de las dictaduras latinoamericanas. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Esto que ha pasado en este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento. Al gobierno Maduro, el gobierno chileno debería exigirle que diga claramente, que dé garantías que no está involucrado. Es efectivamente un asesinato que creo yo que incluso llegó a violar nuestra soberanía como país. En los años 70 y 80, las dictaduras militares del Cono Sur se unieron en un famoso Plan Cóndor para perseguir opositores por fuera de las fronteras. Hoy en día, en pleno siglo XXI, parece que las nuevas dictaduras latinoamericanas que pertenecen al otro extremo ideológico, pues están haciendo lo mismo. Y lo peor, con ayuda esta vez del crimen organizado. Para hablar de estos casos, y sobre todo de los hechos en que se fundamentan las sospechas, estamos hoy con Cristian Asensio, editor de Conectas. Hola, Cristian. Hola, Mauricio, un gusto estar contigo nuevamente. Pues hoy estamos hablando de esto fundamentalmente por el caso de Ronald Ojeda, que es el más reciente y el que más le da soporte a esta hipótesis de que el chavismo persigue a los disidentes incluso en el extranjero. Explícanos, Cristian, ¿qué se sabe de este caso allá en Chile? Por supuesto, te lo explico. Ronald Ojeda, un ex militar que desertó del ejército venezolano y que incluso en enero de este año fue nombrado públicamente por el régimen como parte de una lista de 33 militares que habrían participado de un intento de derrocamiento de Nicolás Maduro por la vía armada, fue raptado en su departamento de Santiago de Chile un mes después de ser nombrado por el régimen en esa lista. El secuestro lo ejecutaron hombres vestidos de policías chilenos, pero que tenían acento venezolano. Y días después fue encontrado muerto en un barrio santiaguino. Estaba enterrado bajo cemento, algo muy típico de las bandas del narco. Además, se detuvo a una persona de 17 años que está vinculada al ya tristemente famoso, ¿no es cierto?, Tren de Aragua. Pero si se trataba de gente del Tren de Aragua, ¿por qué las sospechas conducen a la participación del régimen chavista en el asesinato, en el crimen? ¿Qué dicen los responsables de la investigación? El fiscal del caso, Héctor Barros, no ha dicho directamente que el gobierno venezolano es el culpable, pero sí dio 3 antecedentes clave. El primero, 2 de los autores huyeron hacia Venezuela. El segundo antecedente es que hubo un móvil político, ya que después de secuestrado Ojeda nunca se pidió un rescate por él. Y el tercer antecedente importante es que, según el fiscal, el crimen se ordenó desde Venezuela. ¿Y cómo reaccionaron en Chile? En Chile la preocupación y la condena ha sido transversal. De hecho, en los audios que escuchamos al comienzo, había tanto diputados de oposición como también la actual ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric, Carolina Toá. Y el mismo Boric dijo en una reunión con la prensa extranjera en La Moneda que si la tesis de la Fiscalía chilena es cierta, sería de todas maneras una violación a la soberanía y un agravio mayor. Pero para saber más de cómo la Fiscalía llega a esta tesis de investigación, te invito a escuchar a Pablo Ceballos, ex oficial de inteligencia de Carabineros y consultor internacional en crimen organizado. Lo claro es que el caso de secuestro y asesinato del teniente Ojeda difiere bastante de las operaciones típicas del Tren de Aragua, ¿no es cierto?, que normalmente en este tipo de casos busca rescates económicos. Esta operación, que involucra al menos 15 personas en roles operativos y logísticos diferentes, se ejecuta solo en 40 segundos, sin demanda económica. Por lo tanto, las motivaciones políticas y persecución personal o quizás enviar un mensaje de intimidación son posibilidades bastante fuertes. No olvidemos que mientras era trasladado Ojeda, se le sacaron fotografías con teléfono celular y esas imágenes se enviaron a algún lado.
Según este experto en seguridad, si se quería trasladar a Ojeda hacia Caracas, el Tren de Aragua surgía como el único grupo con la capacidad operativa suficiente en Chile para realizar un contrato criminal de estas características. ¿El Tren de Aragua puede estar asumiendo contratos por orden de terceros? Yo creo que esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos. Más si está vinculado con el chavismo. Hay sospechas, recordemos, que apuntan que el Tren de Aragua podría haber tenido participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú, en Colombia, en mayo de 2022. Bueno, de confirmarse que la organización criminal Tren de Aragua acepta contratos de terceros, sean estos políticos o no, creo que estamos en una faceta más peligrosa de la operatividad de esta organización y también una demostración de la criminalidad que está cambiando en América Latina. Bueno, y ese operativo con el que las autoridades venezolanas, digamos, supuestamente desarticularon al Tren de Aragua, igualmente despierta muchísimos interrogantes. Claro, el año pasado la cárcel de Tocorón fue intervenida por policías y militares para retomar el control supuestamente por parte del Estado, pero el principal jefe mafioso, el Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, no se sabe dónde está. Además, esto no es nuevo, digamos, las sospechas de vínculos entre el gobierno chavista y los grupos ilegales. En Colombia, por supuesto, algunas denuncias periodísticas han señalado una estrecha relación entre el gobierno de Maduro y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El canal Caracol, entre otras cosas, sacó un informe según el cual el ELN habría colaborado en al menos 2 ocasiones para secuestrar disidentes y entregárselos a los venezolanos, a la inteligencia venezolana. Sí, en ese reportaje se explica que justamente el mismo Ronald Ojeda, junto a otro exmilitar venezolano, Ángelo Heredia, fueron capturados por el ELN cuando intentaban ingresar a Venezuela para iniciar un movimiento armado. Pero antes, en 2021, otro militar desertor, Franklin Caldera, fue presuntamente capturado en Cúcuta, Colombia, por miembros del ELN y entregado a la DGCIM, que es el Servicio de Contrainteligencia Militar venezolano. También hay otro caso más reciente y esta vez de un civil. Es el líder estudiantil venezolano Pablo Parada, que acusa que también se le intentó secuestrar. Uno de los que nos iba correteando, va a ser un poquito grosero, pero me decía: detente, mamahuevo, detente. Por supuesto, una palabra muy venezolana, ¿sí? Por la cual pues yo acuso directamente al régimen de Nicolás Maduro. Pues el hombre parece tener mucha seguridad, sobre todo por esa expresión que menciona en su testimonio. O sea que evidentemente lo quisieron secuestrar a alguien que venía de allá, de Venezuela. Sí, conversé con el periodista Ricardo Calderón, quien conversó con este líder estudiantil y además es quien dirigió al equipo que realizó la investigación Operación Cacería de Canal Caracol y que en esa investigación se explican todos estos casos. Para Calderón, las conclusiones de la Fiscalía chilena corroboran la hipótesis de que el gobierno de Venezuela está aliándose a bandas ilegales para perseguir opositores. Efectivamente, las conclusiones a las que está llegando la Fiscalía chilena en la investigación que adelantan en ese país corrobora la investigación que señala básicamente cómo el gobierno venezolano ha enviado a agentes de inteligencia a actuar en territorios extranjeros y a aliarse con grupos criminales como el Tren de Aragua o con la guerrilla del ELN para realizar una operación de persecución y cacería a militares desertores y opositores del régimen venezolano. Después de la publicación de la investigación han surgido muchas más evidencias, fuentes y testimonios que están en proceso de verificación que señala que las denuncias que hicimos no son aisladas, sino que se trata de una política permanente de inclusión de agencias de inteligencia venezolanas en territorio colombiano. Bueno, y esto de perseguir a los disidentes hasta en el extranjero, definitivamente no se lo inventaron las dictaduras latinoamericanas. Eso es algo que proviene de las autocracias más tradicionales. Por ejemplo, en Rusia, decenas de opositores han muerto en circunstancias que el Kremlin no puede explicar. Acuérdate del caso del exespía Alexander Litvinenko, quien en el 2006 murió envenenado nada menos que con polonio en Londres, una muerte espantosa. Exacto, y no casualmente en Latinoamérica los países en los que se sospecha de este tipo de prácticas son muy cercanos a la Rusia de Putin. Uno es Venezuela y el otro Nicaragua. Coincidencias de coincidencias. En todo caso sabemos que el régimen de Daniel Ortega ha apresado
ha exiliado y ha llegado hasta quitarle la nacionalidad a los opositores, pero también los ha perseguido en el extranjero. No se sabe con tanta certeza, pero hay muchas muertes en extrañas circunstancias de algunos ex paramilitares de derecha y también opositores que habían sido parte de las manifestaciones contra el régimen en 2018. Uno de ellos, Rodolfo Rojas Cordero, fue asesinado en Honduras luego de que lo convencieran de viajar a ese país con la promesa de llevarlo hacia Estados Unidos. Y hay otro caso más reciente. El opositor Joao Maldonado ha recibido 2 atentados, ha sido víctima de 2 atentados desde que reside en Costa Rica. Maldonado fue baleado en la última ocasión junto a su esposa mientras manejaba su vehículo. Recibió 7 disparos, pero se salvó. Antes del ataque, Maldonado le dijo a un periodista del diario La Nación que había células de Ortega operando en Costa Rica. ¿Y qué dicen las entidades oficiales de esos países? Las investigaciones no han arrojado claridad sobre estos casos, no nos ha llegado a resultados. Las hipótesis de que se trata de ataques desde el régimen de Daniel Ortega provienen más que nada de los familiares o, cuando están vivos, desde los propios atacados. Fíjate, por segunda vez en un mes tratamos en este podcast un tema que afecta la convivencia y la democracia en nuestro continente. Si seguimos así, 2024 será recordado como el año que vivimos en peligro otra vez. Gracias, Cristian, por tu reporte. A ti, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.